Para entender bien el pensamiento filosófico de cualquier autor, es imprescindible conocer su contexto y también parte de su biografía, al menos la que está relacionada con su obra. Y como vamos a dedicar aquí en el canal una lista de reproducción para desgranar el pensamiento de Platón, vamos a empezar por ahí para poder comprenderlo bien. Empezamos con su contexto y con su biografía, una intro molona, y vamos a conocer un poquito al filósofo de espaldas anchas, porque precisamente eso es lo que significa Platón, el de espaldas anchas. Estaba fuertote el tío. Tenemos que situar a Platón en el siglo V a.C. Y esto es el contexto en el que están los debates entre los sofistas y Sócrates, es decir, el momento de auge y decadencia de la democracia. Todo eso es lo que va a vivir Platón. Ahora bien, si quieres conocer bien este contexto, que sepa que tenemos un curso dedicado precisamente a la etapa socrática y a todos esos autores que fueron anteriores a Platón. Pinchad arriba, en la ventanita que os sale. Ahí conoceréis bien a Sócrates y también a los sofistas. Pero aquí nos vamos a centrar un poquito en Platón para desgranar un poquito de ese contexto. Y atención, si el contexto determina lo que nos cuentan los autores, tenemos que empezar preguntándonos, ¿qué tal le iba a Atenas en el siglo V a.C.? ¿Mejor que a nosotros o peor? Tras la victoria de Atenas sobre los persas en las guerras médicas, alrededor del 480 a.C., la ciudad se convirtió en el centro del pensamiento, la política y la economía de la época. Era la Grecia clásica. La aportación más grande de Atenas a la posteridad fue la democracia. La democracia supuso la igualdad política, social y el gobierno del pueblo, siempre que fuera entre ciudadanos libres. No estaban incluidos ni los esclavos ni las mujeres, pero era el principio del avance. También, gracias a la democracia, se desarrolló la libertad personal solo limitada a la obediencia de la ley. La ley era la única soberana y su valor era discutido y examinado a fondo a través de grandes pensadores, como eran los sofistas, que contraponían los conceptos ley relacionados con la convención a naturaleza relacionado con lo universal. Los sofistas eran los filósofos propios de la ciudad ateniense, la polis. En su mayoría eran extranjeros llegados a Atenas, pero que eran muy cultos y conocedores gracias a sus viajes de la forma de vivir y de pensar de los demás griegos. Por ser extranjeros, no podían intervenir directamente en la política de Atenas, pero educaban a la mayoría de los políticos atenienses en oratoria para defender las causas en el ágora y los tribunales. A cambio de sus enseñanzas, recibían un salario. Por esto se les ha criticado bastante, pero es que el trabajo se paga, no ni nada. Sofista fue primero sinónimo de sabio, sofos, pero después fue adquiriendo un sentido peyorativo que hacía referencia al embaucador hábil y mentiroso, gracias precisamente a los diálogos de Platón. Últimamente se está mereciendo una mejor consideración. Los sofistas crearon en Grecia un amplio movimiento de difusión cultural, conocido como Ilustración griega. No formaron escuelas, ni tenían una doctrina común, pero coincidían en algunas cosas. La primera de ellas era la necesidad de atención a los problemas prácticos, la política, la moral, la religión, la educación, el lenguaje. Para ellos eran los temas más urgentes de la democracia. Con esto iban girando poco a poco el discurso filosófico, ya que anteriormente estaba centrado precisamente en la naturaleza, en la época presocrática, época de la que por cierto también tenemos un curso con todos los presocráticos. Te dejo un enlace arriba en el vídeo. También era común entre los sofistas una actitud relativista e incluso escéptica. No renunciaban a conocer la verdad sobre la naturaleza, tampoco sobre los problemas del hombre y de la sociedad, pero sus viajes les enseñaron que no hay dos pueblos con las mismas leyes y costumbres, y es por eso que consideraban las leyes puramente convención, carentes de valor absoluto. Es más, no pensaban que éstas nacieran de los dioses, de la razón o del logos. Con ello quedaron desfastadas las discusiones sobre los primeros principios de la naturaleza y se fueron centrando las discusiones en la oposición entre ley, convención y naturaleza, lo permanente. Por otra parte, también era común en los sofistas que no eran pensadores sistemáticos, tampoco buscaban un sistema de pensamiento deducido de principios universales.
Procedían inductivamente, acumulaban información y datos sobre sus viajes y a partir de esa información que iban recabando en sus viajes, procuraban derivar conclusiones de carácter práctico. Podríamos decir que los sofistas eran enciclopedias andantes. Por último, también tenían en común que tenían un enorme influjo en la vida de Atenas. Llevaron a cabo una aguda crítica de las instituciones e ideas tradicionales, propiciando de esta manera la renovación. Pero la oratoria y el arte de la persuasión eran técnicas muy manipulables, y si la usaban ciudadanos ambiciosos y egoístas, ya estábamos creando el principio de la decadencia de la democracia, y de ahí que Platón poco a poco lo fuera criticando y se quedara ese sentido peyorativo al término sofista. En resumen, los sofistas eran unos sabios, buenos filósofos, que fueron indispensables para el desarrollo de la democracia ateniense y que tenían en común la atención a los problemas prácticos como la política, una actitud relativista e incluso escéptica, no ser pensadores sistemáticos y por último que tuvieron un enorme influjo en la vida de Atenas. De este contexto será testigo un joven Platón. Pero por otra parte, no solo sofistas había en Atenas. Enfrentados en cierta manera a ellos estaba Sócrates, el tábano de Atenas. Te recuerdo, por cierto, de nuevo, que a Sócrates le tenemos un curso entero dedicado a nuestro canal. Sócrates nació en el año 469 a.C. Era ateniense, pertenecía a una familia modesta, padre escultor y madre comadrona, y nunca quiso dedicarse a la política ni salir de su pobreza. Su figura está rodeada de cierto misterio. Lo que está claro es que por entonces se decía que era el hombre más sabio de Atenas. También tenemos bastante claro que era un tipo bastante molesto. De ahí lo del tábano de Atenas. Cogía a la gente por la calle y le iba haciendo preguntas para invitarles a filosofar. Esto, dicho así, parece muy divertido, pero lo cierto es que Sócrates era bastante molesto. Sócrates enseñaba o invitaba a reflexionar en las calles, haciendo uso de su ironía y diciendo que no sabía nada. Enseñaba a todo tipo de personas y además no cobraba por ello. De esta manera se enfrentaba directamente a la forma de hacer de los sofistas. Finalmente, por desgracia, Sócrates fue condenado a muerte acusado de corromper a la juventud, de no dar culto a los dioses oficiales y de introducir dioses o demonios extraños. El verdadero motivo quizás tuvo que ver con su escasa simpatía a la democracia y con el hecho de que había sido el maestro de violentos tiranos como Alcibíades y Critias. No obstante, Sócrates también supuso un giro muy importante en la historia de la filosofía. Podríamos decir que el antes y el después. Sócrates, por ejemplo, fue el primero que dio un giro antropológico al estudio de la filosofía. Decepcionado por los planteamientos de los primeros filósofos sobre la naturaleza y desesperanzado por la vida política, lo cierto es que a Sócrates le interesaba responder al enigma de quiénes somos, y de ahí que hiciera el primer giro antropológico. También hay que decir que Sócrates entendía la filosofía como un diálogo que hacía posible la búsqueda colectiva de la verdad. Su método, de hecho, tenía mucho de diálogo. Consistía en hacer preguntas que hacían descubrir al otro su propia ignorancia, a través de la ironía socrática. Agobiado por las preguntas de Sócrates, normalmente el interlocutor acababa reconociendo que no sabía nada, pero este es el principio para empezar a aprender. A partir de ese momento, Sócrates recurría a su mayéutica, el arte de la comadrona, intentando que el otro pariera nuevas ideas. Sócrates no enseñó ni dictó doctrina propia alguna, ni tampoco parecía tenerla, solo ayudaba a los demás a pensar. A través de su método pretendía ir construyendo definiciones y poco a poco que fuéramos arañando cotas de verdad. Tanto la estrategia de Sócrates como su ejemplo, su forma de hacer y su pensamiento tuvieron una gran influencia en un joven Platón, que fue testigo de su muerte cuando tenía solo 20 años. Este es el contexto de Platón, la pelea entre Sócrates y los sofistas. Recuerdo que tenéis varios cursos en el canal, uno dedicado a Nietzsche, pero para lo que estamos hablando hoy, los que os interesa son el de la filosofía presocrática y el de la filosofía socrática, donde recojo precisamente todo esto.
ese debate entre el nomos y la naturaleza, esos sofistas que no eran malos como nos han hecho pensar, pero que sí tenían un proceder muy distinto a Sócrates, y ese Sócrates cuya muerte marca profundamente a Platón. Platón lo tiene de ejemplo. Sócrates es uno de los más sabios de Atenas y sin embargo, en la democracia, Sócrates es condenado a muerte, en una democracia en la que nadie era condenado a morir por sus ideas. Esto crea un profundo impacto en el joven Platón y así poco a poco vamos a ver en el curso a un Platón que en realidad a través de su filosofía tiene un proyecto político para evitar este tipo de desgracias. Ahora bien, antes de llegar a su pensamiento tenemos que conocer también no solo el contexto, sino la biografía de Platón. Primero recordando que Platón no se llamaba Platón, que Platón es un mote, que significa el de espaldas anchas. Qué cosa, ¿eh? Era un tío fuertote. Ahora bien, ¿qué más sabemos de la vida de Platón? Os lo cuento brevemente. Platón nació en Atenas hacia el 427 a.C. Era de familia aristocrática. Tanto él como sus parientes creían descender directamente de los dioses. Conoció a Sócrates a los 20 años aproximadamente y su
filósofo. Poco a poco, Platón empieza ya también a criticarse a sí mismo, a intentar mejorarse a sí mismo en esta etapa, hasta que llegamos a la última etapa de la vida y de la obra de Platón, porque como ya veis, es una vida entera dedicada a la filosofía. Esta última etapa es la de los últimos diálogos, desde el 361 al 347 a.C. Platón volvió a Siracusa otra vez y de nuevo terminó hecho prisionero por participar en conspiraciones. Su amigo Dion fue ejecutado por Dionisio II. Finalmente Platón volvió a Atenas gracias a la mediación de otro amigo influyente. Menos mal, abandonó las cuestiones metafísicas y se interesó por la cosmología, gracias a la influencia del pitagorismo y también porque estaría un poquito cansado de la política. Ahora bien, tampoco se olvidó exactamente de la política, porque en esta última etapa también vemos que Platón políticamente se volvió más duro y conservador. De hecho, lo vemos en sus últimos diálogos, como el Timeo, donde encontramos una cosmología inicial e historia del universo, con todos los conocimientos de la época. También en esta época publicará Las Leyes, donde nos habla sobre la ciudad ideal con las leyes ideales, que no pudo revisar ni pulir porque le sorprendió la muerte. Sorprendentemente, este diálogo está marcado por su pesimismo y su intolerancia, derivado seguramente de la desilusión ante el fracaso de sus proyectos. Podemos decir en general que su obra, por tanto, no fue una serie de libros sistemáticos, sino diálogos que resumían a menudo las discusiones que mantenía en la academia y también que reflejaban la vida y el contexto de Platón. Hay que decir además que muchas de sus teorías iban acompañadas de un lenguaje mítico y literario, del que se desprendían las enseñanzas filosóficas. Por ello es tan agradable leer a Platón. Y resumiendo mucho, porque esto nos llevaría directamente para hablar aquí horas, pero estos cursos están siendo así para que sean breves, intensos y nos sirvan como enganche para acercarnos a esta figura, lo que podemos deducir es que Platón directamente es un autor que refleja su contexto y sus preocupaciones en su obra. Por eso vemos cómo va avanzando y va variando, que Platón escribe en diálogo, cogiendo la enseñanza de Sócrates, que está muy influenciado por Sócrates, pero también por los pitagóricos, y ojo decir que también por Parménides, aquel que nos habló del ser y del que os hablé en el primer curso dedicado a la filosofía presocrática. Y de la misma manera tengo que decir que también está influenciado por Heráclito, ese que decía que todo es cambio. ¿Sabéis por qué? Porque él no creería lo de Heráclito, pero sí nos decía que los sentidos nos engañaban, como vamos a ver durante este mini curso o lista de reproducción que vamos a traer sobre Platón. Es decir, Platón era capaz de aprender de los diálogos de los sofistas, pero al mismo tiempo intentar integrar las enseñanzas de ese Sócrates al que apoyaba. Cogía las enseñanzas de los pitagóricos, pero al mismo tiempo integraba las de Parménides, que decía que el ser es algo fijo, que no cambia, pero al mismo tiempo integraba las de Heráclito, que decía que todo es cambio. ¿Cómo es esto? Era capaz de integrar pensamientos contrarios. Lo cierto es que a Heráclito lo integró diciendo que los sentidos nos engañan. Los sentidos son los que perciben ese cambio ilusorio, al mismo tiempo que él creía que había algo que no cambiaba. Y de ahí que integre pensamientos a veces que parecen contrarios. ¿Qué está haciendo con todo esto Platón? Pues coger todo lo que tiene alrededor, aprender y con esto ofrecernos el primer sistema o la primera síntesis filosófica de la historia. Hasta entonces lo que teníamos eran filósofos que hacían propuestas concretas, pero Platón nos hablará de la historia del universo, nos hablará del alma, nos hablará de la política, nos hablará de la antropología, nos hablará de los literatos. Platón intentará integrar todas las enseñanzas y hace una propuesta de un sistema filosófico que intenta explicar la realidad. Es la primera vez que ocurre en la historia. Es que Platón era un innovador. De hecho, para muestra, su academia, a la que podemos considerar en cierta medida la primera universidad de Occidente. Así que imaginaos lo que nos espera conociendo su filosofía. Una maravilla, una aventura, la aventura del saber y también la aventura de conocer por qué pensamos como pensamos, porque siendo la primera síntesis filosófica de la historia, en cierta medida, todos somos un poco hijos de Platón.
Y por eso os invito a suscribirse al canal y activar la campanita para no perderos el siguiente vídeo de Platón. Y ojo, que también vamos a traer a los cínicos, pero con un curso y unos vídeos un poco más desenfadados. De los cínicos no pega hablar así. No le hubiese gustado a Diógenes. Aquí nos hemos puesto formalitos porque estamos hablando de Platón. Así que ya lo sabéis. Suscribíos, dale a la campanita y si podéis darle a like. Besitos por like. Y bueno, nos vemos en el siguiente vídeo, pero ya lo sabéis. No morirse, que se está muriendo gente que estaba viva y no es plan. Y que tenemos mucho que aprender. De Platón al menos, terminar la lista de reproducción y después ya hablamos de la muerte. Por mucho que diga Platón que existe el alma y todo esto, agarrarse a la vida. Algún motivo hay, aunque sea molestar. O atender a la lista de reproducción que va a venir de los cínicos. Que va a ser buena, que nos vamos a reír en esos vídeos. No di nada. ¡Viva Platón! ¡Viva Platón! ¿Quién te gusta más, Platón o Diógenes? ¡Diógenes! Pronto viene Diógenes. Tú vas a estar con nosotros para hablar de Diógenes, ¿verdad? ¿Apruebas este vídeo? ¿Lo apruebas? Vale. Lo he dicho bien entonces, ¿no? ¡A comer galletitas! ¡A comer galletitas!